Hola doctores, vamos a continuar con desarrollo y diferenciación de linfocitos B. Anteriormente ya habíamos hablado acerca de todas las características que tienen los anticuerpos, las características que tienen los antígenos y como una continuación, aunque más bien debería de verse primero, tenemos que revisar cómo se lleva a cabo la maduración de los linfocitos B desde sus progenitores en médula ósea hasta células funcionales y efectoras. A continuación, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos que ya hemos mencionado en clases anteriores. Por ejemplo, habíamos visto que la hematopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea, particularmente la generación de todos los leucocitos, de la mayoría de los leucocitos, con excepción de los linfocitos T, se lleva a cabo en la médula ósea del ser humano, particularmente en el estroma, que es un microambiente muy particular y que favorece la diferenciación y la producción de estas células. Tenemos que hablar de que la maduración desde los progenitores idealmente está categorizada o ha sido estudiada como un proceso lineal y secuencial, ¿ok? No necesariamente se cumple de manera cabal esto en la realidad. Recientemente se han observado que hay algunas ramificaciones, uniones en las que esto no se cumple en el 100% de los casos. Sin embargo, siempre es complicado y es difícil evaluar este tipo de poblaciones celulares. Una, por el órgano en el que se encuentran, que es la médula ósea, es un órgano complicado de tomar muestra, y puesto que nuestro principal interés es estudiarla en el ser humano, pues es aún más difícil obtener este tipo de muestreos para poder identificar las características de los precursores de las células progenitoras de médula ósea. Generalmente se adoptan modelos murinos que son más fáciles de trabajar y aparte, número dos, la cantidad de células obtenidas a veces es muy pequeña para poder caracterizarlas mediante citometría de flujo o otras técnicas bioquímicas. Entonces, siempre se ha descrito esta maduración en base a los datos que se han podido obtener poco a poco y se ha elaborado este esquema, se ha construido de una manera secuencial y lineal. ¿Ok? Hasta ahorita la mayoría de las referencias en las que está basado el curso, ustedes lo van a encontrar como un proceso lineal, ¿ok? No necesariamente va a ser así, probablemente en algunos años empiecen a ver este tipo de modificaciones en los temas, pero tenemos que tener en cuenta que va a ser secuencial y jerárquico, siempre de una célula con un menor nivel de diferenciación, en el cual vamos a observar un compromiso, comienza a ver la expresión de ciertos factores de transcripción, de ciertos marcadores de superficie que empiezan a comprometer a que esta célula se diferencie en una cierta estirpe o linaje. Por ejemplo, para los efectos de esta presentación en el linaje de los linfocitos B, y conforme se vaya desarrollando va a adquirir las características de superficie y funcionales de esa estirpe, ya no pudiendo, por así decirlo, regresarse a esa etapa de precursor y diferenciarse en otro tipo o linaje celular. ¿Ok? En el caso de los linfocitos B, la principal objetivo va a ser la formación de un receptor del linfocito B, del BCR. Una vez que estas células puedan desarrollar un receptor funcional, ahorita vamos a mencionar a qué nos referimos con que sea funcional, la célula va a considerarse como madura, ya que sea completamente capaz de señalizar, de recibir señales a través de su receptor. ¿Ok? Como lo mencioné anteriormente, hay una activación de factores de transcripción específicos. Algunos ya están descritos para ciertos linajes.
Entonces, cuando se detecta o se analiza la expresión de ciertos de estos factores de transcripción en una población celular, podemos definir hacia qué se está diferenciando, ¿ok? Cada etapa de maduración está caracterizada por la expresión de diferentes moléculas de superficie que van a permitir su análisis principalmente por técnicas inmunológicas como la citometría de flujo, ¿ok? Y una vez que los linfocitos ya tengan esta capacidad de un receptor funcional, pueden diferenciarse a diferentes subtipos o diferentes poblaciones de células efectoras que vamos a revisar en temas posteriores. Ok, recordando un poquito de historia, sabemos que la idea de los anticuerpos vino con Ehrlich a principios del siglo XX, en el que él postuló la teoría de la cadena lateral, en la que las células, que en ese momento se desconocía qué células o qué tejido era el responsable de la producción de anticuerpos, pero Ehrlich postuló que al ser humano, esas células que producen los antisueros, tenían un receptor exclusivo para cada sustancia a la cual se podían generar antisueros. Recordemos, por ejemplo, los trabajos de von Behring y de Kitasato, en los que ellos elaboraban antisueros contra toxina diftérica. Entonces, Elrich postulaba que si nosotros inoculábamos a un individuo con alguna toxina o alguna proteína, el individuo era capaz de producir un antisuero específico. De ahí surgió la teoría de la cadena lateral, que todos contamos con un receptor específico para cada proteína. En los décadas de los 60, una vez que ya se descubrió quién era la población celular responsable de la producción de anticuerpos, que eran los linfocitos B, comenzaron a desarrollarse en los estudios estructurales para identificar cuál era la estructura química de los anticuerpos, en este caso que eran proteínas formados por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, y después empezaron a estudiarse los mecanismos a través de los cuales funcionaba, no solamente sus actividades de neutralización, de unión al antígeno, sino como un receptor. Tenemos que en el 89 se empezó a trabajar acerca de los complejos de señalización a los que estaba unido el receptor de célula B anclado en la membrana y a principios del siglo XXI describiendo todos esos mecanismos a través de los cuales se activa, señaliza y favorece la proliferación de las células. Retomando los primeros conceptos de la cadena lateral, por ahí de los finales de los 50, el señor Frank McFarland Burnett teorizó que cada linfocito que era responsable de la producción o de tener una respuesta contra un antígeno, tenía, era específico, es decir, un linfocito reacciona contra una sola clase de antígenos, ¿ok? Entonces, la unión de ese antígeno con el receptor del linfocito iba a activar la célula, a promover su proliferación y esta iba a comenzar células hijas con las mismas características de unión que la célula madre. Por tanto, teníamos que, todos los seres humanos, teníamos que tener la capacidad y codificada dentro de nuestro genoma, de producir ese gran repertorio de linfocitos que pudieran reaccionar contra el enorme repertorio de antígenos a los que estábamos expuestos. En estos momentos, estamos hablando de finales de los 50, era una teoría, no se había demostrado, ahorita ya lo podemos manejar como parte de uno de los paradigmas básicos de la inmunología, pero en ese momento no se había demostrado cómo es que se generaba ese repertorio tan grande de reconocimiento en los linfocitos. Ok, vamos a platicar acerca de la hematopoiesis, recordando que se genera en la médula ósea, principalmente en el interior vamos a encontrar un microambiente llamado el estroma, que es un tejido muy complejo formado por diferentes tipos celulares. ¿Ok? En este
microambiente va a haber una serie de factores de crecimiento de proteínas, de citocinas, condiciones muy especiales de señalización